Conoce el Veracruz que vibra en su gente. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentan Quintachuhuincán, Voces Indígenas de Veracruz. Un encuentro con las lenguas, saberes y culturas que siguen latiendo en cada rincón del estado. Escúchalo, siéntelo, compártelo. Abrimos el corazón de los pueblos. Iniciamos. Tasaw, Ixawan, Ixchan, Yatukchan, Waslaikama, Huanquintasaw, Tianit. ¿Conoces este idioma? Es el tutunacu o totonaco, que se habla en los estados de Puebla e Hidalgo, lengua hermana del mazapigní o tepehua. Naxaguanpala, Chajicatisa, Kama Lianit, Chichini, Anza, Axputa, Onquinte. El totonaco, lengua originaria que forma parte de los 68 pueblos que enriquecen a nuestro México. Umakakotanuna, Eimatsuke uma papa Julio, Eimatsuke uma papa Ititestua ama Itatkata umanguma Litalkai 2026, pues Eimatsukima uma papa kaunian Pipax putum, pues leunashan ka magaspututit, kamatsukitit, kamagaspututit uma papa. Spalakata pishu wawe taskuhut antak kimpulatamatkan na chana laktsukaman tiku magasputumako shamash takaltawakakan tiku tashtumako shantash pokaltawakakan uma semana y mimpariacha semana pues kamashkiyaw aktum lanka tapashuan spalakata pi magasputumako shamash takaltawakakan chukkaunian pues kakaltawakawku spalakata chana liwana nalatamayaw. Uma kakotanuna ama umatsukiya uma quintakalchuinkan uma programa kumaunikan quintachuinkan Voces Indígenas de Veracruz wishen gashpatpatit antak Radio Más miliaja sohlinkan uma taskuhut magandashtima ama Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas pashtakatsiniyaw ama tikukinka maktaimakon Alejandra Mota Romero, Huaticoacushconet, Unuk Radio Más, ama Magaltogana Victoriano de la Cruz, Tikukinka Makamaktayaman, Antanak Abeli. Chunachana, digo katuno miércoles kinka maktayaman palakata wishin nakash patatit umakinta chuin kan antak miliaka soklin kan amakin talakan nikumawanikan Federico Ríos Pedro Chávez digo kinka maktayamakon palakata natakash mata kinta chuin kan inachana kintalakan Luis Donaldo tikushawama amasha shatamasia antak Facebook kusnak pashtakatsiniyaw ukuli pashaw kinka lakminitan kintalakan amawanikan Beto Hernández Mesa Wakinkata Askuhman ante Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, Chu Umaka Gotanuna Aman Kinkata Kalchuenanan. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos iniciando con su programa Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Usted nos está escuchando a través de Radio Más y por la transmisión vía Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Pues estamos a 1 de julio, sí, un poquito más de este mitad de año. Y pues les deseamos un buen inicio de mes y también a todos los niños, a todos los jóvenes que están terminando sus estudios. Sabemos que ya en muchas de nuestras comunidades pues ya estamos en época de graduaciones. Entonces a cada uno de ustedes pues los felicitamos por este logro y también los animamos a seguir pues estudiando. Agradecemos también a Alejandra Mota Romero, subdirectora de Radio Más, y al maestro Victoriano de la Cruz, director general de la BELI, por encabezar estos trabajos para la promoción, difusión y preservación de nuestras lenguas originarias. Y como cada miércoles nos apoya Federico Ríos y Pedro Chávez para que ustedes nos puedan escuchar allá en sus radios. Y también a nuestro amigo Luis Donaldo, que hace la transmisión vía Facebook para la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Y también pues damos la bienvenida a este programa a nuestro hermano Nahua, Beto Hernández Mesa, quien colabora con nosotros en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Piali Noikni Beto,
Muy buenas tardes, compañero Beto. ¿Cómo nos encontramos en esta tarde? Piale piale Miguel, Sampanica tinemi, Masegualmitlen, Dama, Cacticatini, Tepoztlacaquili, Tlenquilia, Quinta Chuincán, voces indígenas de Veracruz, quien catza inemi, quien catza inquimpano, quien semano, y camia que el paquilisli, con la paloga no chimitlen, nama, tachcacticati, pani programa, con la paloga, toyolicniwa, tlenepa, esto que panepa abeli, toigni Dionisia Márquez Pascual, Nancy. Tlen techcacticate nohkia toyolikni Félix Juan toyolikni Rocío Juan Maribel tlen ama istukinepa techcacticate panito nali se tlen Julio Mestli tikontlapaloa nochime techcacticate. Bueno, pues Miguel, buenos días, buenas tardes, perdón. En esta, ya estoy Sí, acostumbrado, como estoy en Radio B. en Radio B. Buenas tardes, Miguel, y gracias por invitarme a este programa Quintachuincan. Pachtacatzenes, Beto, Tlaxcamati, Noikni Beto. Pues sí, también el compañero Beto tiene un programa en Radio V para que ustedes también lo escuchen los días jueves, ¿verdad? Jueves por la mañana. Jueves de 10 a 10:59. Ahí está la invitación para que también puedan escuchar la lengua náhuatl a través de Radio V. Y pues en esta tarde nos acompaña. Beto, ¿de qué comunidad eres? ¿De qué región perteneces? Yo soy de una comunidad que se llama Chaguantla, del municipio de Ixotlán de Madero, Veracruz. Esta es casi es la última comunidad del municipio de Ixoatlán, allá en la Huasteca veracruzana. Chaguantla que significa que un lugar encendido que nunca se apaga. Chaguani, dice. Ah, bien, bien. ¿Y por allá se habla la lengua náhuatl? Se habla la lengua náhuatl, se habla el tepehua, se habla el ñujú. Ah, muchas lenguas conviven en esa región. Que yo quiero preguntarte, Beto, bueno, les comento a los que nos están sintonizando que el compañero Beto trabaja en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas realizando pues diversas actividades como traducción, interpretación de textos, como bien lo dijimos también, tiene un programa de radio que se llama Initoscatoltepehuan, Inintoscatoltepehuan en lengua náhuatl, que son las voces de de los los pueblos. pueblos. ¿Sí? Y también pues da unos cursos en lengua náhuatl para las personas que estén interesados en aprender esta lengua, ¿sí? Entonces él da en el nivel 1, ¿no es así? Así es, nivel 1, Nivel nivel 1. básico. Y pues de eso vamos a estar platicando en esta tarde sobre la experiencia que ha tenido pues el compañero Beto para transmitir estos conocimientos hacia pues la población que quiere pues conocer un poco de la cosmovisión. Beto, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde nació tu interés por la lengua? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo la lengua, bueno, mis papás hablan la lengua náhuatl. Mi mamá y mi papá son de pueblos cercanos que hablan la lengua náhuatl. Entonces, pues, yo aprendí de ellos, no conocía no conocía a mis abuelos, pero, pues sí tengo todavía papás que, bueno, pues ellos no me enseñaron directamente, pero yo fui escuchando, fui aprendiendo con el tiempo y, bueno, pues así fue así aprendí la lengua. Así fue tu proceso de Así aprendizaje. es. Muy bien. Ahora que ya laboras en la Beli como profesionista ya en cuanto a la traducción, interpretación y todo lo relacionado con las lenguas indígenas, yo quiero preguntarte a estas alturas ya de tu vida, ¿qué significa para ti en lo personal, también en lo emocional, ser hablante de la lengua náhuatl? O ser una persona, primero ser hablante y Ajá. luego pertenecer al pueblo náhuatl. Ser hablante. Bueno, pues yo creo que implica como muchas cosas, ¿no? Ser hablante de la lengua, conocer la cultura, saber de tradiciones. Bueno, creo que es un sinfín es un mar de conocimiento Claro. cuando hablamos de una lengua. La lengua náhuatl tiene un montón de costumbres que no se pueden interpretar en español, pero que sí se pueden realizar, interpretar en la lengua náhuatl. Entonces, son varias cosas, Miguel. ¿Y qué sientes al pertenecer al pueblo? ¿Cuál es tu arraigo? ¿Qué es lo que qué es lo que más te gusta
de pertenecer a la comunidad náhuatl? ¿Qué es lo que más me gusta? Primero, las tradiciones que realizamos, las festividades que realiza un pueblo. Justamente hace ratito estábamos hablando del Xicomaxochitl, que es una deidad del pueblo náhuatl. Estábamos hablando de Tlacatecolotl, también que es una deidad del pueblo náhuatl. Estábamos hablando de la Panchane o el Achane, que también es una deidad del agua de allá del pueblo náhuatl. Entonces yo creo que en estas cuestiones de qué siento es pertenecer a un pueblo náhuatl, es eso, ¿no? Ser parte de estas tradiciones que realiza el pueblo, de estas celebraciones que realiza con respecto a la naturaleza, con respecto al respeto de la naturaleza. Muy bien, Pashto Katzinis, Beto Kinkalita Kachuenan Parnicula, pues Taknita, Nicola Katzinita, Mamin Tachuin Nahuatl, Nachana, Kawanian, Piniti Patsangayatit, Uma, Slipushana Hatsa, Uma Papa Julio, pues Amauli Chuta Kachuenan Bariao, Quintalacan Beto, Natali Chuenanao, Ama, Malananin, Ama Puchinanin, Nikuma. Wilakol anta Kimpulatamatkan, Niti Patsangayatit, Slipushmanahat, Uma Papa Julio, Natakal Chuenan Pariao, Quintalacan Beto. Pues sí, como bien lo menciona el compañero Beto, hay muchas cosas que creo que resaltas algo. Hay muchas cosas que desde nuestra lengua no lo podemos traducir al español, ¿no? A veces, o aunque hay equivalencias, nunca va a tener el mismo significado que lo que significa en nuestras comunidades. Y creo que eso es algo que tenemos que posicionar y compartir con otras personas, porque a veces dicen, es que las comunidades indígenas tienen una forma muy particular de vivir su fiesta, de ver las cosas, ¿no? Pero es parte de nuestra cosmovisión. Y también, aprovechando el espacio, les compartimos que el día 29 de julio tendremos un programa, igual con el compañero Beto, en donde estaremos abordando el tema de las deidades, en donde estaremos platicando sobre aquellos dueños, dueñas de nuestro entorno, que existen desde nuestra cosmovisión y pues no se lo pueden perder para que nos sintonicen en el programa Quintachuencan el próximo 29 de julio. Bien, también aprovechando este bloque, queremos compartirles para las personas que son allá de la región de Zongolica, para los que son de Zongolica, el día de mañana, el día de mañana 2 de julio a las 10 de la mañana en las instalaciones del CECALI, que está en el Tecnológico de Zongolica, se estará llevando a cabo una plática, una conferencia, ¿sí? A cargo del maestro Jorge Sotero Tzompachtle Tepicle, que él es promotor regional de la lengua náhuatl allá en la región de Zongolica y nos estará hablando de la situación lingüística del náhuatl en la sierra de Zongolica, que lo titula desde la lengua náhuatl Keninkahki Nohuantlahtol Nican Zongolica Altepetl, la situación lingüística del náhuatl en la sierra de Zongolica. ¿Sí? Sobre eso va a estar platicando el maestro Jorge Sotero. Para los que tienen oportunidad de irlo a escuchar, pues allá son bienvenidos. Sobre esto vamos a estar abordando, vamos a estar platicando más adelante sobre la experiencia que se tiene pues compartiendo la lengua náhuatl con el compañero y maestro Beto, pero antes nos vamos con una pieza musical a cargo del trío Polifonía Huasteca, ¿sí? Que se llama El Perdiguero, y continuamos. Shakta la kashlanet, shkiunenet bin ken qalti, aksnen joy
shaka maskin tan watish matsalinin Wantini cuenta tlaucoy, wantini cuenta tlaucoy, katuwag el tamaco. Kay talipuwanuko, lagtsumanyas kasmakoy, ay putsamakol chisku, ninalaywas kitekoy. Shalan par winter saumema, shalan par winter saumema. Cuenta catlawan puscar. Cuenta catlawan puscar. Shalan par winter saumema, shalan par winter saumema. Cuenta catlawan puscar. Nasqawian wa makwana. Qalbin jik shama falna ma kashta junat lakana. Nitse yoy jo antalama. Ticactica Tomasehuatlatol Guantlen Chalchihuecatlali. En la penumbra de los bosques y en la memoria de los ancianos se ocultan nuestras deidades que cargan el peso de los mundos antiguos. Ellos son los guardianes, los creadores, los que dieron forma al agua, al fuego y a la vida misma. Bienvenidos a Xalakmakan, donde la voz de la tierra nos recuerda quiénes somos. Akininli tutunaku, katsiyaw piama hukilu, shmaktagalnakushe. Akshnik tatanoklaw amaluwa, nikmakniyaw, shlakatak katsiyaw, pimaktakasha kinkatashawatkan. Klipashawayaw akshni na kinkatashawatkan, tatanoklaw shik hukilu. Nikmakaksayaw, shlakatak katsiyaw piama luwa, kaway laktsutsiya. Chukamakakslay spito, chuchana, ni maklakali kinkatashawatkan. Akshni witi kumakni ama luwa, katsiyaw piakshnimin langkaun, nalaksakamik shawat. Akininli tutunaku, kakniniyaw hukilo, shlakata kinkatamaktakashan kinkatashawatkan. Nosotros los totonacos tenemos el saber de que la mazacuata es una serpiente que cuida del maíz. Cuando nos encontramos a esta serpiente en nuestro sembradío, no la matamos. Tampoco la ahuyentamos cuando en nuestro rancho anida, porque aleja de nuestra siembra a los pájaros y a los ratones, ya que evita que estos animales dañen la milpa. Cuando una persona mata a esta serpiente, se cree que cuando haya un ventarrón, el aire tumbará la milpa como castigo. Es por eso que para nosotros la mazacuata es la que nos ayuda a cuidar de la milpa y el maíz.
Las sombras guardan su secreto y nuestras deidades siguen caminando entre nosotros. Esto fue Xalakmakan, donde lo sagrado nunca termina. Los esperamos en la próxima emisión. Kashen paksigu kinka kasakashmat makon uma kakotanuna kamasyan aktum tapas tagatsinich palakata kinka kasakashmat patit chu kinka stalnit patit anta uma tukutas kuhut klawamaw lipashaw kamashkian aktum tapakachipat nachana kmashkiputunaw aktum langa tapakachipat chu tapashuban ama po kaltawaka ni kumawilacha anta nak kushkiw ama tapaksi Cuauhtémoc ama poqaltawaqa nikumawanikan José López Portillo xanawanikan ama poqaltawaqa tikuchali ama qoltaxtoqo laktsukaman inachanak mashkiputunaw aktum lanka tapashuwan ama aktsutsamat Lupita tikuchali ama maqaltputu xtaqaltawaqa anta xla primaria pues mashkiputuyanaw aktum tapaqachipat chulanka tapashuwan. Pues muchas gracias por seguir con nosotros en este programa Quinta Chuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Estamos aquí en la plática con nuestro compañero, el maestro Beto Hernández Mesa, sí, que pues nos está platicando sobre su experiencia de impartir cursos dentro de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Queremos felicitar y también saludar a la escuela de la comunidad Cuauhtémoc, del municipio de Coxquihui, allá en la Sierra del Totonacapan, la escuela José López Portillo, sí, que el día de mañana los niños de sexto grado pues se estarán graduando. Mañana pues van a culminar sus estudios de educación primaria y también queremos felicitar de manera especial a la niña Lupita que el día de mañana pues estará terminando su educación primaria y lista para entrar a la secundaria. Entonces a todos los niños allá de la comunidad de Cuauhtémoc, de la escuela José López Portillo, pues les mandamos un saludo y muchas felicidades por este logro. Y también aprovechando este espacio, también queremos felicitar a los estudiantes que ya en la siguiente semana y parte de esta estarán presentando pues sus trabajos finales en este proceso de aprendizaje y enseñanza de la lengua tutunacú, de la lengua anuntahuyi, de la lengua náhuatl en su nivel 1 y 2, ¿no es así, Beto? Así es. Sí. Uno nivel básico conmigo y 2 de nivel avanzado con la maestra Paula. Pues igual para el caso del tutunacú, con la compañera Nancy y un servidor, que estaremos terminando en esta semana y parte de la otra, el nivel 1 y el nivel 3, que refuerza la lectoescritura y también nociones básicas en el nivel 1 de la lengua tutunacú. Beto, yo quiero preguntarte cómo nació la oportunidad de impartir cursos y de enseñar y aprender la lengua náhuatl. Bueno, yo creo que una de las acciones que hace la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas es esto, ¿no? Impartir cursos cada medio año, 2 veces al año, bueno, pues que muchos aprovechan en las diferentes lenguas que se imparte, tutunacú, náhuatl, limasipi y náhuatl del sur, del centro, y también nuntahuyi. Entonces, pues de ahí nace más bien la idea de poder impartir este curso de la lengua náhuatl nivel 1. Muy bien. ¿Quiénes se acercan generalmente? O dentro de este grupo, ¿qué personas más están presentes? ¿Maestros, público en general, amas de casa? ¿Son hombres, son mujeres? ¿Quiénes son los más interesados en estar en nuestros grupos de estos cursos? Hay de todo, Miguel, pero más algunos profesionistas que están en una comunidad, donde se habla la lengua y que ellos no lo hablan. Y que bueno, pues que algunos enfermeras, enfermeros, médicos, maestras, maestros, y bueno, son los que estudiantes también de la UB y de otras de la UPN y de otras más universidades, que no me acuerdo ahorita los nombres, pero que son los que más se acercan a aprender la lengua.
Muy bien, entonces también hay que felicitarlos a ellos porque siendo servidores públicos, estudiantes, pues también se interesan para tal vez mejorar el servicio que Claro. ofrecen. Dentro de este proceso, Beto, ¿ha habido alguna situación en donde te hayas sorprendido, en donde hayas tenido una satisfacción por el progreso, por el interés que tienen los estudiantes? Sí, me sorprendió hace el año pasado que impartí curso, ahorita no me acuerdo el nombre de la muchacha, es de aquí de Jalapa, es una Sí, sí. estudiante de la UB. Ella tomó el curso en lengua náhuatl, presentó un trabajo sobre los animales en la comunidad, las plantas medicinales, la comida. Entonces, en ese trabajo ella realizó una lotería y eso lo presentó ahora en la feria del libro. Oh, muy bien. Entonces, ella me fue diciendo, maestro, yo voy a presentar esta lotería en la lengua náhuatl, en la feria del libro, ¿está bien que lo presente? Le dije, adelante, preséntalo. Y lo presentó ese día de la feria del libro. No coincidimos porque nosotros estuvimos ahí, Sí, pero sí. no coincidimos, ella lo presentó en un día diferente, entonces pues no logré verla. Pero aparte de ella, estuvo otra chica que presentó un poema llamado El colibrí, Huichitzili. Es un Huichitzili. poema que ella hizo, un poema muy pequeño, donde menciona colores, donde menciona tamaños, donde menciona adjetivos. Y bueno, pues fue muy bonito que lo presentara. Y esos temas, pues lo vimos en la clase. Es muy importante también que de lo que se vayan apropiando los estudiantes dentro de cada curso, pues lo compartan. En este Claro. caso, ya estuvo en la feria de libros, ¿no? Ujú. Y compartiendo sus aprendizajes. ¿Ella no hablaba la lengua? No, ella es de aquí de Jalapa y no habla la lengua. Pues ahí está una motivación más, ¿no? Siendo una persona que aprende como segunda lengua el náhuatl y lo comparte con otras personas, pues es un logro muy increíble. Sobre estas experiencias vamos a estar platicando, pero ahora nos vamos con esta pieza musical a cargo de El Huitzarrata, que es allá del pueblo Huirrárica, que se llama Tahuecame, y continuamos con más. Tane ke kame te va paitine peyete nene ku ibatane tabe kame ne titeva ne yakwai ne atutu ne kuchuri ne atutu supulelu chile sutu ne kemali chile usa. Tine kuyeka mana shei ne pokame ne tupi ne atutu tutu kame ne weyatu ne saweri ne atutu ne kanari ne atutu ne ngawadi sepu enie tabe kame ne putaine. Janeti vai karume, janeti ibatane, ne kakai behapane, tuki yatu me pokahu, ke paitsu ne nielika, bichimuti te mali, chisutu tu me pekawu, ne nielika yumai betu. Ushint Ahmad,
Xachivintín Quimputaulancan, Veracruz. Se tonal notas nechtatagechi iga totome technotza iga invigal, techihliah teyawipanoti. Onok se toto yahtiktogatiah wistotot, hintototzin bagbiga gicha wis. Bag hintototzin biga pantehte bawi ya onok inak mochan, mitzihlia iga ahagas yawi walate mispashaluligi. Siok tototzin pang ibigalis techihlia iga nochipa tiaweh tikpiatih tema tikbagan, iga nochipa yawi piwiti te tikpia. Pang ibigal gihtua, piwi. Un día mi padre me contó que los pájaros nos hablan a través de su canto. Nos advierten de lo que va a pasar. Hay un pájaro que en náhuatl se llama huistotot. Esta ave en su canto dice huis, 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 que significa viene. Cuando este pajarito canta sobre algún árbol cercano a tu casa, te anuncia que alguien vendrá pronto a visitarte. Otro pájaro nos dice en su canto que siempre vamos a tener que comer, porque siempre va a rendir lo que tenemos. En su canto dice piwi, 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 que quiere decir rinde. Saber en náhuatl de Pajapan, Veracruz. Paap nambiah pa iga kotsang hombiah it kuyanghu muam animatia I omi he inye chani he sektawich pa humnyom tanwagai pa iga odoy chita mo guyin odoy chim chita naskain tawu sejin tantekum sigami wich pa kotskom muam jaining mat pa chani he iwat pa iga michogoyin inchung hom muam jawu ap miput hum ni ang hom hempuk tim siga nagpa inkua amnetung animatia ining mat pachani ini naga ipa ipoma iga michagayin in mat muaminchuhka ushangwi kui siga jany wat pa hempuk jachi in mat pa muanguab in pa muamiwas san humnyom. Los Nuntakuyi cuentan que en las montañas y cerros habita el dueño del monte, conocido como Chani, a quienes en otras tierras llaman chaneques. Ellos son guardianes antiguos que cuidan los caminos, los animales y las aguas del pueblo Nuntakuyi. Cuando caminamos por el monte, debemos hablar con el Chani y pedirle que nada nos moleste, que nada malo nos ocurra y que podamos regresar con bien a casa. Si alguien entra al cerro sin dirigirle palabra, el Chani puede enojarse y hacer que esa persona se pierda sin encontrar la salida. Del mismo modo, cuando vamos a pescar en el río o cazar en el monte, es necesario conversar con el Chani y ofrecerle copal. Solo así nos permite tomar un pez o un animal para nuestro alimento. Si no lo hacemos, es posible que no logremos atrapar nada e incluso podríamos toparnos con peligros mayores como la mordida de una serpiente. Mije Popoluca. Mije, Soque Popoluca. Soque. Tenec. Tzotzil. Mixteco. Masipigni. Ñañú. Zapoteco. Chinanteco. Náhuatl. Totonaco. Mazateco. Nosotros, pueblos indígenas, somos quienes heredamos una gran diversidad lingüística y cultural, de conocimientos que curan y cuidan la salud, de prácticas rituales, también quienes cuidamos el maíz. Ofrendamos al agua, al fuego y agradecemos al sol. Somos quienes platicamos con la tierra, con el viento. De agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
makanahlit. Akininli tutunaku, katsiyaw piwatuk tlawayaw kakiltamaku kinkalkamayan. Katsiyaw nakakushkiw, piaksnimaknikan tantum shtan nikuma shuama shtilan, kumshapuskat amashtan kanikan kstahan. Kstahan amata katlin takatsipili kuchun. Kalitankilsnohkan chukalitlawakan shkalne laktsamahan nikumalaksatako. Shlakata nisnu napatinankoy, akshni nakatliakoy shkamankan. Akshni kamlimakuchimakal kstahan shtan, kalishakatlikan tsikan, kalkamash latamachtan. Shlakata akshni natakasa milimaktakashat, ninalaktawahnan chuni napatinana. Nachuna tlia natalhaneya, lakum shtan paksala uko nakshitla lichale amata katlin lamapaja. Kakasakashmat makon uma kakotanuna lipashaw uko kakatsuwin namaw kintalakan beto tikukin kaoniman nikula pues ama makastawacanan anta Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas shlamaciay ama shatachuwin nawat so pues wakin kali shakatliman. Uku kumashkiya waktum tapakachipat kintalakan Dionisia Márquez Pascual, Nancy, Makaltokana Félix, nachana kintalakan ama Betsabe, nachana Isabel, tikuwelakoch antanak Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, nachana ama contadora Tere, tikukinkakatlakashmatman, uma pues kakotanuna. Pues queremos saludar a los compañeros de la Beli, a Betsa, Isa, el maestro Félix, a Mario, a Dionisia, a Nancy, quienes pues nos están escuchando desde la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. También a la maestra Nelly, subdirectora de investigación, a la maestra Yolsi, al licenciado Luis Gerardo y al maestro Victoriano de la Cruz Cruz. Vamos a leer unos mensajes que tenemos por acá. Alejandra Malpert nos dice saludos desde Papantla. Hasta Papantla pues va este saludo. Carmen Gaspar nos dice Cajén desde la Ciudad de México. Hasta la Ciudad de México pues mandamos estos saludos. Nos dice gracias por fomentar la recuperación de nuestras lenguas originarias que son forjadoras de identidad. Maestro, muchas gracias por las clases compartidas. La Conta Mirna también nos manda sus saludos. Nos dice saludos, maestro Ruperto, maestro Miguel. Es un gusto escucharlos desde Huatusco hasta el bello Huatusco. Pues mandamos los saludos. Le esperamos aquí en Jalapa, Conta Mirna, para que nos visite o también nos organizamos para visitarla allá en Huatusco. La Carmen nos dice maestro, saludos. La maestra Nelly nos dice saludos, maestro Miguel y Ruperto. Carmen nos dice, maestro Miguel, por favor, compártanos por escrito la leyenda que nos narraron hoy, Pashtacatzines. ¿Sí? Pashtacatzines es para decir gracias en la lengua tutunacú y vamos a buscar ese saber y por ahí se los vamos a estar compartiendo. Carmen Gaspar nos dice, yo presentaré un memorama del aprendizaje tutunacú. Pues ahí son de los diversos trabajos que los estudiantes, los aprendices, pues van desarrollando a lo largo de su formación o de su aprendizaje en la lengua náhuatl, tajuyi, tutunacú, pues ahí pues nos lo comparten. Y pues vamos a buscar esa historia y por ahí se los estaremos compartiendo. Bien, siguiendo con la entrevista, con la plática, Beto, yo quiero preguntarte, ¿qué sientes tú al término de cada curso cuando ves a una persona, a un joven, a un estudiante, que empieza a decir sus primeras palabras en náhuatl o que empieza a estar formando estas oraciones en la lengua náhuatl o que ya sabe presentarse en esta lengua? Pues es una satisfacción muy bonita, ¿no? Al saber, al escuchar que ya están saludando en la lengua, ya dicen, llegando a la clase, Piali Tlamachtigil, ¿qué casa te hizo? Dicen, hola maestro, ¿cómo estás? Pues sí, es como una satisfacción grandísima que escuchar que ellos están ya aprendiendo estas palabras. Y ahorita que dijiste de Huatusco, ahí también tuve un alumno, justamente el hermano de la contadora Mirna Ibarra,
ahora creo que se llama Cristian, creo, Cristian Ibarra, el hermano de la contadora Mirna, que él presentó un cuento muy bonito, es una leyenda de cómo se creó el pueblo, de cómo se creó ese pueblo de Huatusco. Entonces, escuchas que empiezan a narrar un cuento ya sin la ayuda del maestro, pues es algo que dice, no, pues entonces estoy haciendo mi trabajo bien, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque estos alumnos pues están aprendiendo, ya aprenden a presentarse, ya aprenden a construir una oración. Entonces, pues es realmente satisfactorio escucharlos. Claro que sí. Sin duda alguna es muy grato ver cuando los estudiantes empiezan a apropiarse de los temas, de lo que han aprendido en cada sesión. Y yo quiero preguntarte también, porque cuando se enseña una lengua, yo lo platico mucho con los estudiantes de la lengua tutunacú, tanto el nivel 1 como el nivel 3. Les menciono que es un ganar-ganar, ¿no? En muchas ocasiones, nosotros como hablantes nos encontramos en una ciudad donde hay pocas personas con quien compartir la lengua, ¿no? En el caso del tutunacú, a veces no encontramos o estamos tan alejados de otra persona que hable y con el que podemos conversar a diario como lo haríamos en nuestra lengua, en nuestras comunidades, ¿no? Y en los cursos, pues ahí podemos desenvolvernos, hablar en nuestra lengua, como sentirnos cerca de allá, ¿no? Entonces es como un ganar-ganar. Ellos aprenden la lengua, nosotros reaprendemos nuestra lengua, descubrimos cosas que aunque sabíamos, pero se nos olvida. En tu caso, Beto, ¿qué es lo que también te dejan estos estudiantes? ¿Qué emociones, qué conocimientos también te dejan? Me deja mucho aprendizaje de ellos porque yo tenía entendido al principio cuando aún no conocía muy bien cómo dar en mi primer acercamiento hacia dar estos cursos en lengua náhuatl, que no solo implica enseñar el vocabulario, la gramática, ¿no? de la lengua, sino también implica, para que entienda la lengua, es también que entender la cultura, las formas de vida de un pueblo, del pueblo náhuatl, del pueblo tutunacú. Entonces, más allá de enseñar solamente el vocabulario, es adentrarse a una cultura. Sí, claro, sin duda alguna también. Parte de lo que siempre mencionamos es que cuando nosotros enseñamos la lengua también va acompañado de nuestra cosmovisión. Les recordamos, las personas que nos están escuchando, la cosmovisión es la forma en cómo vemos o interpretamos el mundo. ¿Sí? La cultura tutunacú ve e interpreta el mundo de una forma. Para el pueblo náhuatl es diferente, para el pueblo tenec también es diferente, tiene diferentes significados. En algunas ocasiones coincidimos en estos significados, pero pues es una riqueza en cuanto a la lengua, en cuanto a los saberes, ¿no? Entonces, pues siempre que nosotros enseñamos nuestra lengua, pues va acompañado de nuestra cosmovisión y viceversa. Siempre que hablamos de nuestra cosmovisión, pues tenemos que emplear la lengua. Como bien lo mencionó hace un rato el maestro Beto, ¿sí? Que nos decía que la lengua, pues a veces hay palabras que desde nuestra lengua materna no lo podemos traducir al español, y ahí es donde entra pues esta parte de la cosmovisión. Sin duda alguna es muy importante el enseñar nuestra cosmovisión, también motivarlo con la lengua y hablar en lengua, y también mencionar nuestra cosmovisión. Por acá tenemos otro comentario. Nos dice Felipe Gaona, dice: saludos, profe, yo ya subí mi lotería. Cabe destacar que para el curso del nivel 1 de la lengua tutunacú, mañana un grupo presenta sus trabajos finales, la siguiente semana otro grupo. Entonces en esta tarde pues estaremos revisando esas actividades que van subiendo. Y nos dice Xatakaman Limalakatsaman, que es lotería en lengua tutunacú. Xatakaman es como un juego,
Xalimalakatzaman, como el de llenar estos cuadros, que es prácticamente lo que se hace en la lotería. Y nos dice que nos escucha desde Mecatlán. Mecatlán, un municipio allá de la sierra del Totonacapan, que también está en lengua náhuatl. Mecatlán recibe el nombre en lengua náhuatl, entonces saludos hasta Mecatlán. Suni Nayeli Andrade nos dice: saludos desde Emilio Carranza, agradezco mucho el apoyo y la paciencia del maestro Ruperto. Ha de ser una estudiante tuya, Beto. Se llama Suni Nayeli Andrade. Nos dice que le has tenido ahí mucha paciencia, Beto. Bueno, pues ahí van los saludos para Suni. Ella está en el curso del lunes, me parece ser, los lunes. Ella está en el nivel 1, nivel básico, pero pues entregó un trabajo muy bonito. Ya ahí estuvimos ayudándola, corrigiendo algunas palabras. Y es una leyenda sobre el maíz, de cómo llegó el maíz hacia las comunidades, hacia los pueblos. Entonces por ahí le mandamos un saludo enorme para ti, Suni, que le has echado muchas ganas a este hermoso curso del náhuatl. Claro que sí, también a los estudiantes de la lengua Ntahuyi, sí, que por ahí también están tomando cursos con la Academia Veracruzana, también para los estudiantes del maestro Félix, allá que es náhuatl del sur, si no me equivoco. Ajá, náhuatl del sur. Náhuatl de Pajapan. De Pajapan. Sí, por allá también, que ya en pocos días van a estar terminando. Y les recordamos, precisamente hablando allá de la Sierra de Zongolica, les recordamos que este 2 de julio, el día de mañana, a las 10 horas, en las instalaciones del CECALI, donde está el Tecnológico de Zongolica, estará el promotor regional de la lengua náhuatl de Zongolica, de la ABELI, ¿sí?, con la conferencia Situación Lingüística del Náhuatl en la Sierra de Zongolica, Keninkahki Tonatlastol Nican Zongolica Altepetl. Ahí me perdonarán por la lectura del náhuatl, ¿sí? Pues los que tengan oportunidad de asistir el día de mañana, pues por allá pueden escuchar al maestro Sotero Zompachle, quienes pues nos estará platicando sobre la situación que vive la lengua náhuatl allá en Zongolica. Estamos ya casi en la recta final de este programa, pero antes nos vamos a ir con esta sección que se llama Tantlinin, las danzas, y vamos a escuchar un saber sobre la danza de los moros. En los pueblos de Veracruz, el cuerpo también habla. Hay pasos que no son solo movimiento, son ofrenda, son petición, son memorias que danzan. Es el eco del son en la tierra, la danza que nace en el ritual y vive en las comunidades indígenas. Bienvenidos a Tantlinin, donde los danzantes conectan el cielo, la tierra y el corazón del pueblo. Wanak pulataman xalitutunaku, wishatatantling chamoros, nikumakiltsukunit la tamakan la tachangonit ama españoles. Wali tutunaku, limasiyako ama taxpulan, antak tatantlin. Tamputi lako ama tantlin. Watikulitastoko chamoros chuche español. Chanalitantleko, chuwaleko xtlakatkan, nikumalus lan kaxtlawako. Chukatlaknanikan, xlakata natantleko. La danza de los moros y españoles es una tradición que llegó a México durante la época colonial y representa simbólicamente las batallas entre moros y cristianos de la Edad Media. Con el paso del tiempo, los pueblos indígenas la adoptaron y la transformaron en una expresión cultural propia. En la región del Totonacapan, el pueblo Tutunacú también la incorporó a sus fiestas tradicionales. Los danzantes se dividen en dos bandos, moros y españoles, y realizan pasos y enfrentamientos simbólicos al ritmo de la música, vistiendo trajes coloridos, coronas y adornos que reflejan la identidad cultural de la comunidad.
sigo kinkakatlakasmatjon, uma kakotanuna, eimakalsputuma, uma kin programa kan, kintachuin kan, Voces Indígenas de Veracruz, pashtagatsin el pak sushin tiku kinkakatlakaspatit, uma shankalia, li pashao, pues, kalchuenao, katakalchuenao, ama kintalakan, beto tiku kinkali shakaslin, nikulama siay amash takaltawaka. Nachana, kmashiao akton, tapashtagatsinit, ama po kaltawaka, José López Portillo, tikuchale, ama, pues, magasputush, Xtaskuhut, ama laktsukaman, nachana Lupita, mashkiao akton, tapashtagatsin, chulanga tapashuan, spalakata, ama magasputush, takaltawaka, shalak primaria. Felipe Gaona, Quincaunian, desde Mecatlán, Veracruz, pueblo hermano de Coxquihui, Coyutla, Filomeno Mata. Un poco de geografía. Mecatlán se encuentra junto con los municipios de Coxquihui, Coyutla y Filomeno Mata. Con esto, pues vamos terminando este programa. Muchas gracias por acompañarnos y también queremos felicitar y saludar a la Escuela Primaria José López Portillo, allá de Cuauhtémoc, Coxquihui, y en especial a Eva Guadalupe Hernández Gaona, quien se gradúa el día de mañana de la primaria. Beto, ¿algún mensaje para despedir a nuestro público? Kena Miguel, ticontlascamatilia, nochime toguampoyogua, nochime siguapilme o quexpilme toahuimi tlacami, tlen kineski ni cursos tlen que kinmaka ni Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, mashkana ixpoliwi totlahtol, mashkana axkana chikin kikalhuaca totlahtol tlen tonanahuatl, totatahua. Y bueno, pues solo agradecer a la Academia Veracruzana para las Lenguas Indígenas el haber, pues que nos den esta oportunidad de estar impartiendo estos cursos en las diferentes lenguas y sobre todo pues que las y los estudiantes aprovechen esta oportunidad. Unos cursos totalmente gratuitos y que bueno, pues al último de cada curso les van a dar una constancia que yo pienso que les va a ayudar de mucho. Pashtagatsin el Beto, Kingatagachuente, Umaca, Jotanuna, anta uno quien programa can, que quinta chuincan, Voces Indígenas de Veracruz, Pashtagatsin Alejandra Mota Romero, Amama Gatojana, Victoriano, Ticuac Pushkunconet, Antana Jatuno Puscuhne, Radio Más, Chuabeli, Spalacata, pues Machihuaxmagos, Amata Chuen, Amagatoganin, Shlaknahuat, Amagatoganin, Litutunakush, Lakmuntakuyi, pues Pashtagatsin, Pitamactuetet, Umatas Kukut, Nachanak Pashtagatsin Federico Ríos, Pedro Chávez, Tikukinka Mactayaconch, Palacata Nagashpatatit, Uma programa Quinta Chuincan, Voces Indígenas de Veracruz. Pues es así como estamos finalizando este programa, Quinta Chuincan, Voces Indígenas de Veracruz. Agradecemos a Radio Más y a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas por realizar estos trabajos para fortalecer nuestras lenguas originarias. Y también a los estudiantes de los cursos Náhuatl, Tutunacú, pues muchas felicidades por terminar este proceso de aprendizaje y pues a seguir estudiando nuestras lenguas originarias. También a nuestro productor Federico Ríos y Pedro Chávez por hacer posible la transmisión a través de Radio Más. Los esperamos la siguiente semana. Canapaste Gatzines, Chatuno Wishin, Natano Xao. Las Kamatimiak. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentaron Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Un espacio hecho con el corazón. Nos volveremos a escuchar con más saberes y cultura en la próxima emisión. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.